una cosa de locos. Y el hecho es que en realidad la segunda entrevista la preparé un montón. Me llamaron después para decirme que no había pasado la segunda entrevista. Entonces muchas veces lo que nosotros vemos es solamente una parte de la realidad con las entrevistas. Que ustedes no pasan una entrevista no quiere decir ni que sean malos, ni que sean buenos, ni nada. Simplemente quiere, porque esto a todo el mundo le afecta al ego, ¿no? Quiere decir que lo que la empresa busca no lo encontró en ustedes, pero no quiere decir, eso es como una novia, ¿no? Lo que una mujer busca o un hombre busca puede ser diferente de lo que ustedes quieren, y no tiene más arte que eso. Así que bueno, ese es un pequeño comienzo, ¿no? Chévere, Eric, gracias por compartirlo. No, no sabemos si a alguien de los que está aquí conectado le habrá pasado algo similar, como te pasó a ti en la entrevista. Si a alguien le pasó algo similar, bienvenidos a anécdota. Estamos para escucharnos. Y si no, bueno, Eric, adelante. Iniciamos entonces. Bueno, bien, una de las cosas que es importante es tener como un marco, ¿no? Un marco, en realidad la gente, voy a cambiar pantalla, pero me indicás, así los veo, por lo menos me indicás a ver si siguen viendo la pantalla donde dice Creo chat. que se ve un poco pequeño. No sé los demás cómo lo ven. ¿Lo ven Ahora pequeño, lo lo van a ven ver más grande? grande. Pero bueno, el tamaño siempre es relativo, ¿no? Pero ahí, a ver, Se ¿lo ve ven grande muy, ahí? ¿Se ve mejor? ujú, ya muy grande. Sí, ya. Sí, va, mejor, mejor. Bueno, miren, una de las cosas que hay que tener en cuenta es, en esta vida, aunque no lo parezca, todo tiene una estructura. Y las entrevistas en realidad también tienen una estructura, ¿no? Y la estructura, más allá de la estructura que tenga una organización y de la estructura que sea la entrevista después, hay ciertos pasos que hay que seguir, en los cuales hoy les voy a dar además una sorpresa de cómo saber si tienen una reunión en otra parte del mundo y no conocen la cultura. Les voy a dar una herramienta que hay, que es pública, y se las voy a explicar también, para saber cómo comportarse en esa cultura, ¿no? Pero antes que nada, lo que le quería decir es, en esta vida casi todo tiene una estructura, ¿está bien? Y las estructuras lo que nos permiten es recordarnos que hay que preparar ciertas cosas antes de hacer algo, ¿está bien? Si yo quiero, por ejemplo, correr una maratón y no preparo la maratón, por más que yo sepa correr, cuando vaya a correr la maratón lo que me va a pasar es que me voy a lesionar. ¿Está bien? Yo me acuerdo, incluso el orden de las cosas es importante. Yo me acuerdo yo me fui a un duatlón, me fui, y yo era muy bueno con la bicicleta. De hecho, me fui de Dubái a Oman, estuve 3 semanas andando en bici atravesando el desierto, ¿no? Pero otro día les muestro las fotos. Y era muy bueno con la bicicleta. Y lo que pasó, me anoté en un duatlón, y como era muy bueno con la bicicleta, yo tenía el ego muy alto hace muchos años, después me bajó, aunque muchos crean que no me bajó, sí me bajó, porque en realidad creo que lo más importante acá es poder servir a otros, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo tenía el ego muy alto y dice, esto es muy fácil para mí, el duatlón es muy fácil, yo la bici puedo andar, yo podía andar fácilmente 12 horas en una bicicleta sin cansarme, y estaba muy en forma. Y entonces el duatlón era correr y andar en bici. Y dije, bueno, en la bici la rompo, y en correr, bueno, me defiendo. ¿Qué pasó? Me hicieron correr primero. Cuando llegué con la lengua para afuera como un perro, agarré la bici y no podía ni empujar los pedales. Entonces, ¿qué implica eso? De que hay que saber cuál es la estructura de las cosas, y hay que saber qué quiero hacer primero y qué voy a hacer después. Y con las entrevistas pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes durante una entrevista gestionan confianza. Hay una gestión de la confianza durante esa entrevista. Y la gestión de la confianza lo que implica es que hay que hacer ciertos pasos de preparación previa, y hay que hacer ciertos pasos para poder ganar la confianza. En la mayor parte de las entrevistas que ustedes pasen, en muchos van a marcar tics sobre partes técnicas, pero yo les diría que la gran parte, la gestión de confianza. Pero ¿qué te parece si empezamos un poquito? Les voy a bajar acá para que vean sobre lo que sería el primer, este es un acrónimo, el acrónimo cambio, ¿no? Change. Y empezamos, ¿qué te parece, Rubén, por la primera parte? Que dice, investiga, haz los deberes sobre el puesto, la empresa, etcétera. A ver, contanos un poquito qué pensás. No, mira, lo que comentabas ahorita me parece súper valioso, ¿no? Nosotros cuando vamos a llegar a una entrevista, antes de investigar la organización, la empresa, saber un poquito de qué trata, estar preparado, yo por lo menos una buena práctica que hago yo, cuando me dan el nombre de la persona que me va a entrevistar,
lo primero que hago es ingresar a LinkedIn y revisar cuál es el rol que tiene esa persona y bajo qué estructura o bajo qué responsabilidad tiene en esa organización para saber a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y cómo le vas a responder. Porque muchas veces nosotros llegamos un poquito como perdidos o como nerviosos o como en shock y no sabemos con quién estamos hablando. Nos mandan la invitación y no aparece el rol de la persona o de qué se encarga, quién es. No sabemos si estamos hablando con un CTO, con un CEO o estamos hablando con una simple persona del departamento de talento humano, por decir algo. Pero entonces es importante la invitación, como dice Eris, investigar de qué es la organización y sobre todo quién es la persona que nos va a entrevistar, ¿no? Para estar sumamente preparados. Y lo que dice también aquí en la parte de abajo, si conoces a alguien en ese lugar, comprueba el estilo de comunicación. Me parece ese tip sumamente importante. Yo siempre, si tengo un conocido, le toco la puerta y le pregunto, cuéntame de qué trata la organización, quién es esta persona, porque también eso es feedback, eso es retroalimentación que nos sirve muchísimo para llegar a esa entrevista. Adelante, Eris. Sí, hay un par de cosas que es importante y ahora les voy a mostrar incluso una herramienta que ustedes pueden saber cómo comunicarse en sitios donde ustedes no conocen. De hecho, yo en una época viajaba muchísimo, iba a entrevistas en cualquier lado. Entonces, ¿cómo sabes también la cultura? Pero eso hablamos en un momento. Pero hay algo que es muy importante, ¿no? A considerar una empresa y va a depender también sobre esa investigación que voy a hacer, ¿no? Es importante también saber si va a haber más de una persona, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si hay más de una persona y son personas que tengan roles distintos, ustedes van a tener que usar un lenguaje inclusivo. ¿Qué es un lenguaje inclusivo? Que si yo tengo una persona de software y tengo una persona que es un manager, no voy a usar ni palabras del manager ni palabras de software, ¿está bien? Y voy a fluctuar entre uno y el otro. Entonces, cuando me hagan preguntas muy técnicas, normalmente imagínense que Rubén es un manager y de repente tenemos a Ivonne, que Ivonne es una desarrolladora de software. Entonces, cuando me hagan las preguntas técnicas, normalmente, y esto lo voy a empezar a imaginármelo antes de la entrevista, y le voy a mostrar, le voy a decir qué es lo que la ciencia dice sobre algunas de estas cosas. Una de las cosas que es importante es, cuando ustedes hablen, durante la entrevista, van a hablar en lenguaje inclusivo. ¿Qué es lenguaje inclusivo? Bueno, van a responder la parte técnica utilizando palabras técnicas y van a luego agregar una parte de esa comunicación nombrando palabras para ese manager, para que la comunicación sea inclusiva, porque esto es muy importante. Pero lo que es más importante acá es qué es lo que la ciencia dice con respecto, hay algo que se llama, déjenme tratar de pensarlo en español, ¿cómo se dice rehearsal en español? Es como la práctica, ¿no? Cuando ustedes se imaginan una situación, imagínense que se imaginan una situación donde ustedes se imaginan que ustedes están ahí sentados enfrente de una persona, les hace preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. También esta práctica mental. Lo que se vio especialmente con líderes, se hizo un estudio sobre líderes y se vio que las personas que antes de una situación se imaginan varias situaciones diferentes, se imaginan qué dirían, se imaginan cómo actuarían, etc. Esto aumenta el número de conexiones cerebrales, lo que se llama neuroplasticidad. Y lo que ocurre es que como aumenta la neuroplasticidad, luego esas personas durante la entrevista, si les pasa algunas cosas que se imaginaron o incluso diferentes, tienen muchísima más facilidad para adaptarse emocionalmente a esa nueva situación. Entonces, lo que la ciencia dice es, cuando ustedes más se imaginen diferentes escenarios mentalmente, lo que están haciendo es están conectando sus neuronas de forma diferente y eso les va a ayudar durante la entrevista. Pero debo decir que no deben entrar en lo que se llama, en inglés se llama rabbit hole, que es como el agujero del conejo, que se meten y se meten y se meten y al final están imaginándose unos nervios brutales, 20 cosas. No, imaginen 4 escenarios diferentes, practíquenlo. Y lo que dice la ciencia aquí es que para que ustedes puedan aumentar la neuroplasticidad y se sientan más cómodos durante esa entrevista y la cabeza les conecte mejor y se puedan enfrentar mejor a esa situación, tienen que tener una característica importante que es que en esa entrevista ustedes tienen que fijarse lo que sienten, imagínense cierran los ojos, imaginan dónde están sentados, imagínense que están tocando el sofá, imagínense, traten de usar todos los sentidos.
¿Cómo huele esa habitación? ¿Cómo se ve la otra persona? ¿Qué veo? ¿Qué colores hay? Etcétera. Y todo eso tiene un efecto bastante importante y tenemos estudios súper serios sobre la neuroplasticidad de una persona que va a ir a una entrevista o una situación inesperada. Esto se puede aplicar para varias cosas. Rubén, todo tuyo, creo que hablé bastante ya. No te preocupes. Aquí hay una pregunta que nos hace Sí. Kat Orozco. Me parece interesante la pregunta. Ella nos dice, ¿qué pasa en el caso que te hacen una llamada telefónica como primer filtro? En ese caso no hay tiempo de preparación para investigar quién es la persona que me está hablando. O en este caso Vale. aplicaría solo cuando ya es una entrevista que agendaron con antelación después de haber pasado ese primer filtro. Déjame responder aquí rapidito, Erich. Claro que sí. Mira, desde mi experiencia, aquí siempre hay que estar preparado indiferentemente sea quien te llame. O sea, tú no sabes lo que dices ahí, no sé quién me está hablando, pero por eso es que cuando nosotros aplicamos, nosotros ya tenemos que tener, como quien dice literalmente, los motores calientes, calentando los motores, porque en cualquier momento nos llaman, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Tienes unos minutos para hacerte unas preguntas? Ahí, indiferentemente, ya tienes que sentirte preparada a cómo vas a responder. Por lo general, la primera llamada siempre es de talent acquisition, siempre. Entonces, ellos te van a preguntar, háblame de ti un poco, háblame de tu experiencia y ahí resumes, pero siempre es bueno estar preparado. Otro tips, de las vacantes que se han postulado, tomen nota, lleven una lista y ustedes se van organizando. Y ahí entonces ustedes van a estar preparados. Siempre hay que estar preparado porque por lo general estas personas llaman o un mediodía que todo el mundo está almorzando o al final de la tarde, 5 o 6 de la tarde, hasta un viernes. Esperan un viernes a las 5 o 6 de la tarde para llamar. Entonces, como recomendación, siempre estén preparados, siempre porque uno nunca sabe a qué hora va a recibir esa llamada y cómo va a responder. Adelante, Erich. Sí, aquí miren, aquí hay 3 preguntas que son cruciales. Estas preguntas, yo lo aprendí esto de alguien en una organización y ahora les explico también, esto se puede usar, es un pequeño marco que se puede usar en una organización, ¿no? Se los voy a escribir aquí, es un pequeño marco que lo pueden emplear, se los voy a escribir aquí. Mira, dame un segundito, se los voy a escribir aquí. Estructura, ok. Y objetivos. Este es un pequeño marco que les permite a ustedes, yo después lo mejoré esto, pero esta es la versión final. Digamos que cuando ustedes llaman en una caso que los quieran sorprender, ¿no? De alguna forma, lo primero que tienen es que hay que hacer 3 pasos. ¿Okay? Estos 3 pasos son fundamentales antes de empezar. Lo primero es tener información de la otra persona y eso les da la oportunidad de generar cierta empatía. Ah, ¿cómo andás? Ah, fulanita, no sé, Juana. Ah, Juan, qué bien. ¿Y tú qué haces ahí? ¿A qué te dedicas? Y, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, mira qué bien. Entonces, cuando les dice a qué se dedican, yo normalmente me han llamado psicólogos. Cuando me llama un psicólogo, cambio la forma de hablar y empiezo a hablar más técnico como un psicólogo. Cuando me llama alguien de software, uso más palabras de software. Cuando me llama un gerente, hablo de objetivos de negocio, etcétera. Entonces, este es el primer paso. Identificar quién nos está llamando, además que identificar si es una persona que de repente solo va a hacer un toque inicial y no van a perder mucho tiempo con ustedes. Pero lo segundo es lo crucial, y es, ¿cuál es el objetivo de la reunión? Okay, ¿cuál es el objetivo de esto? No, el objetivo de la reunión es una entrevista, pero ¿cuál es el objetivo de la reunión? El objetivo es que yo quiero saber estas 3 cosas de ti. Vale. Y el tercer punto es, ¿qué espera esa persona después de la reunión? ¿Qué espera que pase al final de la reunión? Y esto es muy útil, incluso yo que hice coaching en un montón de empresas y ayudé, iba a reuniones donde me llevaban, me arrastraban y aparecía una reunión que no sabía ni quién era, y decía, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Y qué esperan que pase después de la reunión? Y entonces, una cosa que sirve mucho, eso es para alinear a las personas, ¿está bien? Porque saltaba uno que decía, no, yo espero esto, no, yo espero algo. Entonces, en una entrevista lo mismo, les permite alinearse ustedes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? El objetivo es que yo quiero saber si sabes de tal cosa, X, lo que sea, estructura, ¿vale? Y lo voy a hacer así. Y espero que al final de la reunión pase esto. Esas 3 preguntas son cruciales si les llaman por teléfono. ¿Qué quieres agregar acá, Rubén? No, me parece muy completo lo que acabas de comentar. Siempre estar Solo ahí. vamos por el primer paso recién. Sí, no, imagínate.
Pero bueno, ahí se me olvidó preguntarle a Kat con lo que Erich y mi persona acabamos de comentar, si se despeja la duda, si es claro la pregunta. Te despejamos la inquietud, la duda con la pregunta que hiciste, Kat. Bueno, si no puedes activar el micrófono, ahí nos escribes por el chat para que podamos ir avanzando al segundo. Pasamos al segundo, Erich, a los Sí, valores. no, quiero agregar una cosa acá muy importante, antes que nos vayamos al segundo, es una sorpresita. ¿Cómo sabemos nosotros el lenguaje que queremos utilizar? Bueno, hay varias cosas que hay que entender, sobre todo si es una entrevista internacional. No todo el mundo, no todas las culturas son iguales. Yo he trabajado en Hong Kong, he trabajado en un montón de lugares y son muy distintos. Entonces, ¿cómo saben ustedes? Bueno, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, y ahora les voy a mostrar una herramienta que les va a permitir saber las diferencias culturales y comparar su cultura con la cultura donde van a hacer la entrevista. Muchas veces incluso yo voy a dar conferencias a sitios donde nunca estuve. Entonces, ¿cómo hablo? ¿Hablo más directo? ¿Hablo menos directo? ¿Hablo con más metáforas? Por ejemplo, cuando yo estuve en Nueva Zelanda trabajando, ellos tienen la cultura maorí, que son indígenas, y que tiene una cosa muy importante. Yo venía como es un lugar anglosajón, los anglosajones les interesan los números. Entonces yo venía y decía, bueno, yo, no sé, hice tal cosa y aumenté el profit de la empresa en 3%, y me miraban y decían, ah, muy bien, bueno, muchas gracias. Y bueno, y ahí quedaba. Entonces, una vez vino un coach y me dijo, no, en la cultura nuestra todo se dice con historias, porque acá los maorís cuentan historias, entonces a nosotros desde pequeñitos nos enseñan con historias. Entonces tú en vez de decir los números, los puedes decir, pero tienes que contar una historia antes. Entonces eso les puede pasar. Entonces todas las culturas, hay culturas que son más directas, hay culturas que son menos directas, y entonces, ¿cómo saben ustedes? Bueno, acá tenemos una herramienta que es muy importante, que la voy a compartir ahora, que lo usamos en cambio en organizacional, ¿no? Y que, déjenme un segundito que les voy a, necesito abrir la ventana correcta, tengo un montón de ventanas acá, y les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, imagínense de que ustedes están en Colombia y necesitan de alguna forma saber, van a hacer una entrevista con Argentina, ¿no? Yo, claro, sí, porque no soy argentino, aunque en el banner lo decía. Entonces, lo que hacemos es, venimos acá, ponemos Colombia. Esto es lo que se llama Hofstede. Hofstede es una persona que originalmente, o vamos a poner Colombia o en Estados Unidos, hizo un estudio sobre la diferencia entre el jefe y el empleado en las organizaciones. Esto lo usamos mucho para cambio organizacional. Entonces, tiene varias dimensiones. Pero cuando ustedes le dan aquí comparar, ¿va bien? A ver si puedo bajar aquí. A ver qué es lo que está ocurriendo, no puedo mostrárselos, vamos a refrescar. Entonces esto les permite comparar dos culturas, ¿está bien? Y cuando ustedes, aquí está abajo, miren, ahora lo ven, ¿no? ¿Se llega a ver? ¿Se llega a leer? Sí, sí se ve, Erich. Vale, entonces miren, les voy a mencionar, por ejemplo, esto es el primero, no voy un detalle muy profundo, pero power distance es la distancia que hay entre el empleado y el jefe. Cuanto más alta es la distancia, fíjense que, por ejemplo, Colombia tiene un 50% más de distancia. El empleado está como muy por arriba. Y si yo les muestro, por ejemplo, en un país de Europa, vamos a agarrar Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Denmark. Imagínense acá. Miren, acá tenemos Denmark 18, prácticamente lo mismo que Nueva Zelanda. Ustedes hablan con su jefe y su jefe es su amigo y parece que fuera hasta su empleado. Pero la distancia es muy grande, es 50. Entonces, si yo voy a hacer una entrevista para Colombia, seguramente hable de usted, me muestre como respeto jerárquico, me guste o no, después es otra historia, etc. El individualismo, ¿qué es? Esto es una parte interesante, es cuando ustedes son más individualistas, se preocupan más de los objetivos de ustedes y no tanto del grupo. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en Estados Unidos, ven que son muy individualistas, lo que van a hacer es van a hablar más de los objetivos que ustedes pueden lograr para que la empresa mejore. Si ustedes están más en Dinamarca, ven que, o Colombia, por ejemplo, Colombia es 13. En Colombia hablamos más del equipo. ¿Ah, bien? Bueno, si yo estuviera en el equipo, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Masculinidad, esto es qué tanto ustedes se preocupan de obtener, cuando hay más masculinidad no tiene que ver con género,
¿Está bien? Masculinidad lo que en realidad es, en este contexto, es de que ustedes compensan más la vida personal con el trabajo, o se focalizan en el trabajo, solamente trabajo, trabajo, trabajo. Si esto da más abajo, quiere decir que hay una mejor, más allá que después paguen una basura en el trabajo o lo que sea, pero hay como una compensación mejor para mí, si está más abajo, lo más importante es mi vida personal. Si está más arriba, lo más importante es el trabajo. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy en Estados Unidos o estoy en Colombia, seguramente voy a hablar más sobre que el trabajo es lo más importante. Si estoy en Dinamarca, va a ser más importante ese balance de mi vida no, yo estoy buscando algo que se balancee más, etc. Después, la siguiente dimensión es si ustedes se tiran al agua y le dan con todo, y si hay incertidumbre y yo tengo una startup, no me importa y voy para adelante, o son muy precavidos, no, yo tengo que tener mucho cuidado. Si ustedes se fijan aquí, está más alto aquí en Colombia, por lo cual, ¿qué quiere decir que esté más alto? Que tomo menos riesgos. Esta cultura toma menos riesgos, mientras que, por ejemplo, en Dinamarca se toma muchísimo más riesgos, son muy de startup. Entonces, si yo estoy en Colombia, seguramente sea mucho más percatado, no voy a tomar tantos riesgos. Después, el long term orientation, ¿qué es? Es si yo me voy a focalizar más en el futuro o en el presente. ¿Está bien? Si yo me focalizo más en el futuro o en el presente, es si me importa los resultados de hoy o el presente. Y después esta de indulgence here, esta de acá, esta no me acuerdo qué es. ¿Bien? Pero bueno, no me acuerdo porque siempre hay una que no me acuerdo y es esa. Entonces, igual tiene una explicación acá. Entonces, esto, si ustedes, por ejemplo, tienen que ir a hacer una entrevista, imagínense que van a hacer una entrevista argentina, ¿está bien? Y ponen acá Colombia versus Argentina, lo que van a ver es que, por ejemplo, la distancia entre el jefe y el empleado es menor, por lo cual van a hablar de una forma más cercana, seguramente van a usar un lenguaje más cercano. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, en Colombia, de acuerdo a esto, es más individualista que en Argentina. Entonces, todo este tipo de cosas ustedes lo pueden usar. Después pueden ver, está en la definición de todas estas dimensiones, y pueden compararlo. Yo cuando voy a dar una conferencia a un lugar donde la gente es muy individualista, les hablo de sus objetivos personales. Si ustedes se van a China, en China, por ejemplo, es muy de lo social. Nadie hace nada si el equipo no lo hace. Entonces, si ustedes van a un lugar donde el individualismo es muy bajo, por ejemplo en Colombia el individualismo es muy bajo, voy a hablar del equipo, nosotros como equipo, yo en esta empresa como equipo. Pero eso, si ustedes se van a Estados Unidos, les importa cero. No, decime tú qué puedes hacer. No sé si fue claro esto, sí. No, es claro, Erich, eso que acabas de compartir, aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica, al candidato le aplican una prueba psicológica de personalidad. Y yo lo veo muy alineado a esto. Sería bueno, yo no sé si a los que están aquí a alguien le han compartido esas pruebas, pero sería bueno ver los resultados de personalidad, porque tú haces la prueba y tú no sabes. Entonces te permite comparar con lo que tú estás compartiendo aquí. Realmente cómo estamos. Me encantó lo que dice Jonathan, que se quiere mudar a Dinamarca. Sí, bueno, yo creo que todos van a querer jugar a Dinamarca, pero como te comentaba, esas pruebas son para mí, o sea, clave, clave con lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo, porque nos Bueno, permite miren, tener estos resultados. yo les cuento una cosa, es una cosa muy interesante, de que yo en Uruguay, mi familia era clase baja, bastante baja, ¿no? De hecho, yo siempre cuento que yo me hacía como 15 kilómetros caminando a la universidad para poder ir a estudiar, y me volvía caminando también. Y entonces, una cosa muy importante es que a mí siempre me llamaban de la mayor empresa de Uruguay, mi sueño era trabajar en la mayor empresa de Uruguay, y siempre me hacían psicotécnicos. Y yo nunca pasé los test psicotécnicos de ninguna de estas empresas. Y al final, después de como 8 años haciendo, iba 3 veces, nos llevaban 2 horas, etc. El psicométrico, psicotécnico, hablé con una amiga que era psicóloga y le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para que no pasarlo? Y me dice, bueno, dibujé una persona, no le dibujé suelo, bueno, dibujé un árbol que sea muy raro, bueno, dibujé un árbol muy raro, puse la persona arriba del árbol, es una cosa así. Bueno, no me llamaron nunca más de la empresa.
pero los psicométricos hoy en día, yo diría que, a ver, puede servir para ver alguna patología, pero al final, en un entorno tan dinámico y exponencial, donde todo el mundo tiene algunos superpoderes que no les va a dar en los psicométricos, digamos que pierden más de lo que ganan. No obstante, puede ser bueno para filtrar psicopáticos, por ejemplo, o sociópatas, pero nada más que eso. Déjame que recomparto la pantalla. Bueno, ahí después les paso el link si quieren. Quedamos en Vamos los por la valores, segunda. Eric, por los valores. Sí, vamos por los valores, sí. Dale. Adelante. Bueno, destaca tus valores. Identifica tus puntos fuertes para el cambio y su impacto. Desarrolla tu propuesta de valor para ese puesto específico. Utiliza el lenguaje de la empresa a la que te presenta. Este punto me parece importante porque básicamente nosotros antes de tenemos que ver cuáles son los valores que realmente tiene esa compañía, esa organización. Y si hay alguno de esos valores que se alineen con nuestros valores, para que de una u otra manera hagamos engagement, ¿no? Hagamos engage con ellos y sea un complemento. Eso lo vamos a ir descubriendo con las conversaciones que vayamos teniendo dentro de la entrevista, ¿no? Pero es importantísimo, por eso hace complemento con el primero de investigar. Y cuando hacemos la investigación de la organización, ahí es donde vamos a identificar realmente cuáles son esos valores que puede tener la organización. Adelante, Eric. Sí, esto, primero gracias a Jonathan por compartir, es una herramienta súper útil. Hosted a mí me encanta y lo he usado muchas veces para cambio organizacional, cuando había empresas que no sabían ni qué había que hacer, o la cultura. Bueno, sí, acá, muy importante, primero, postura corporal, ¿no? Una de las cosas que nosotros sabemos es que obviamente aproximadamente el 35% va de lo que dice, el resto va de comunicación visual, ¿no? Y movimientos, etc. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero es la distancia con los hombros abiertos, ¿está bien? Y los brazos tienen que estar relajados, una vista al frente y relajados totalmente, aunque no estén relajados, traten de estar relajados, porque acá hay una cosa que es muy importante y es, los seres humanos producen alrededor de, por segundo, unos 40 microgestos, que son gestos en la cara que ustedes no lo pueden ver, pero si les ponen unos nodos en la cara los pueden analizar, y el cerebro de la otra persona los ve. Así que por más que traten de mostrar que no están relajados, la otra persona lo va a saber. La ropa, pónganse ropa que se sientan cómodos, pero que vaya con la empresa. Si no usan traje y se ponen un traje, incluso se va a notar que nunca usan traje. Una persona nunca usa traje, se pone traje para una ocasión, es como que se siente incómodo. Con respecto al lenguaje, es muy importante el hecho de prestar mucha atención y yo les diría que repitan más o menos las mismas palabras que dice la otra persona, agarren 3 o 4 palabras y úsenla. Es muy, muy importante. Pero lo que es crucial en toda entrevista es que ustedes tienen algún superpoder. Todo el mundo tiene un superpoder, ¿está bien? Es que lo utilicen, o sea, traten si yo soy bueno, por ejemplo, haciendo empatía con la gente, aprovechense de eso. Pero recuerden que al final el objetivo es, durante esa primera parte de la entrevista, es tratar de hablar cómo mis valores le va a dar valor a la empresa. Y si ustedes se ponen a hablar de habilidades, yo sé de Scrum, y sé de Safe, eso no tiene ningún valor para la empresa. La empresa lo que quiere es tratar de comprender inicialmente si más o menos encaja esa persona. ¿Está bien? También es importante decir, si la entrevista es a través de la web, era algo que yo le comentaba a Rubén hoy, ustedes, por ejemplo, en este momento me ven y parece que los estoy mirando a los ojos. Bueno, ¿cómo hice eso? Bueno, estoy de pie, no tienen por qué estar de pie, pero la cámara tiene que estar a nivel de los ojos. ¿Por qué? Porque el contacto con los ojos, que parece que los estoy ahora mirando a los ojos a ustedes, genera niveles más altos de oxitoxina. Y la oxitoxina genera confianzas. Hay una relación en varios estudios entre confianza y niveles de oxitoxina en el cerebro. ¿Cuándo se produce oxitoxina? Bueno, se produce oxitoxina cuando ustedes hacen algo que les gusta, cuando tienen una buena sorpresa, pero también cuando alguien los mira a los ojos. Entonces, lo que es importante acá es, primero que nada, necesitan tener una cámara de una muy buena definición, si van a hacer entrevistas de trabajo, por 2 cosas. Para que la persona los pueda mirar a los ojos, tienen que ponerle una altura donde la persona los pueda ver a los ojos.
eso va a generar, generalmente genera más oxitoxina en el que le está haciendo la entrevista, generar más confianza. Segundo, traten, si pueden, no estén sentados, porque están todos apretados, ¿no? Y da la impresión de que es una persona que no es muy dinámica. Pero lo que más importante es, recuerden, como les comenté, que hay como 40 microgestos que produce la cara de ustedes y el cerebro de las otras personas lo está tratando de interpretar de forma subconsciente. Cuando ustedes no tienen una cámara de buena definición, esos gestos se pierden y el cerebro de la otra persona empieza a tratar de adivinar qué es lo que está pasando y da lo que se llama falsa información. Entonces eso les juega en contra. Por lo cual la calidad de la imagen es muy, muy importante y la altura de la cámara es muy importante. Rubén, adelante. Algo para complementar ahí. Más allá de una entrevista, la invitación que lo veamos como una conversación, una charla con la persona. Lleguemos lo más relajado, lo más transparente, lo más tranquilo posible. Evitemos reflejar los nervios. Sabemos perfectamente que muchas veces el subconsciente nos traiciona y nos sentimos nerviosos. Y más aún aquellas personas que les toca la entrevista en inglés. Entonces, cuando comienzan a hablar en inglés, a mí me ha pasado cuando yo entrevisto o cuando me entrevistan a mí, depende con la persona que lo estés haciendo, el flujo corporal a veces es traicionero, ¿no? Y quieres decir una palabra que crees que la dijiste bien y la dijiste mal. Entonces, ahí la invitación es relajarnos muy tranquilamente, quitarnos de nuestro mindset que es una entrevista, no, esto es una charla, una conversación, de tú a tú, de uno a uno, y ya, tranquilamente créame que va a fluir mucho más en confianza. Vas a ganar confianza con uno mismo y con el entrevistador. Y ¿sabes qué? Eso me está haciendo acordar una cosa muy graciosa, que a mí me hicieron una entrevista hace muchísimos años para una empresa europea en España, y la persona, en determinado momento, yo hablaba bastante bien inglés, había vivido en Inglaterra, pero la persona no sabía, no había chequeado en el currículum. Muchas veces es una falta de respeto que no chequea ni el currículum. La persona también anda a saber la presión que tiene, ¿no? Mil currículums, a veces ponen hasta la persona de recursos humanos. Y la persona la está pasando mal, ¿no? Bueno, pero el hecho es que esa persona me dijo, bueno, ahora la parte de la entrevista tiene que ser en inglés porque nosotros seleccionamos gente que hable inglés fluido porque es un requerimiento de la empresa. Bueno, dije, sin problema. ¿Estás seguro que hablas inglés? Sí, sí, sin problema. Bueno, me empecé a hacer la entrevista en inglés y la persona que me hizo la entrevista en inglés tenía un inglés horrible, pero horrible, horrible, horrible. Entonces, ahí me di cuenta que iba a quedar con buen inglés, ¿no? Pero algo que es importante con el inglés es el truco de las respuestas sencillas. Uno cuando habla inglés trata de, y sobre todo si no habla muy buen inglés, trata de explicar un concepto de la misma forma que lo explicaría en español. Y no le da el lenguaje. Entonces, la recomendación de muchos job hunters, de mucha gente es expliquen con cosas sencillas. Pónganse un límite de palabras, de 10 palabras, 12 palabras, y no se metan en el agujero de vuelta, al famoso agujero de conejo. Tal cual, tal cual. No es lo mismo decirlo en español que decirlo en inglés. Gracias por ese punto, Erich. Importante. A los que han tenido la oportunidad de tener entrevista en inglés. Pero es que ahí hay otra anécdota, Erich. Sí. Muchas veces el entrevistador comienza en español y ellos dicen, hagamos un switch en inglés. Te hacen 3 preguntas y tú vienes ya con un mindset en español respondiendo todas las preguntas técnicas. Y cuando lo quieres llevar en inglés, ahí te sientes como que atascado, te sientes bloqueado. Bueno, ¿y cómo puedo tratar de decir qué es lo que tú estás diciendo, no? Con 10 palabras que sean claras y transparentes, hacerle transmitir el mensaje al entrevistador, que sea una entrevista técnica, ¿no? Porque es muy diferente una entrevista técnica a una entrevista ya más a nivel personal, que es mucho más fácil de llevar. Sí, y además acá tienen varios trucos o estrategias. Acuérdense, miren, una de las cosas que nosotros vemos, sobre todo en los cursos de liderazgo que damos en la Enterprise Agility University, es una de las cosas que les enseñamos a los líderes, que a veces los líderes, y ustedes son unos líderes también, ¿no? Los líderes lo que tienen es que muchas veces les hacen preguntas. Imagínense, están cerrando un acuerdo comercial, generaron confianza y de repente les hacen una pregunta que no tienen ni idea. Más bien, ¿qué hacen en esa situación? Bueno, hay algunos trucos que es importante que también pueden usar en las reuniones de trabajo, y es, primero que nada, utilicen lo que llaman buffer, preguntas buffer, ¿no? Entonces, imagínense que Rubén me hace una pregunta sobre cuál es la última herramienta que se está utilizando en las empresas para hacer cambio organizacional, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo no tengo ni idea, o me hagan una pregunta así.
Y entonces ustedes que dicen, ah, eso es una buena pregunta. Lo ponen en inglés, oh, that's a great question. Y luego preguntan, esto que tú me estás preguntando sobre una herramienta para generar cambio organizacional es una de las preguntas que a mí más me gustan. Entonces, en todo ese tiempo, ustedes ganan tiempo, tampoco lo estiren por siempre, ¿no? Pero es muy importante. Y una cosa que es importante aquí es conectar los valores con esto. Ustedes no tienen ni idea de la pregunta y no saben la respuesta. Pero algo que pueden decir, bueno, eso va de acuerdo con mis valores, justamente lo que estás preguntando. Hay uno, y piensen en cualquier valor que les venga a la cabeza sobre algún valor que encaje con eso. ¿Está bien? Y pueden conectar algunos de los valores. Bueno, esto que tú me preguntas es muy importante, porque yo tengo un valor y acá pueden llevar la conversación para cualquier otro lado. Y de hecho, lo conectan con un valor y después lo pueden llevar por otro sitio, por ejemplo. Y yo tengo un valor que es el de siempre aprender. Y ahora cuando tú me dices cuál es la última herramienta, a mí, yo he hecho estas cosas en empresas, me he leído los valores de la empresa, a mí me parece que mi valor de siempre querer aprender condiciona mucho el valor de la empresa, y allí lo pueden llevar a cualquier lugar. Entonces lo que hacen, el truco es tratar de refrasear la pregunta inicial, tratar de conectarlo con un valor de ustedes, un valor de la empresa, y después lo pueden llevar para cualquier lado. No sé si fue muy claro. La idea es ganen tiempo primero y conéctenlo con algo que ustedes sepan. Así les estén preguntando de algo que no tengan ni idea, traten de ver si hay algo de allí que conecta y se lo pueden llevar por otro lado. Tampoco se vayan por las ramas, ¿está bien? Pero el tema de los valores es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan, y a veces se les preguntan y no saben en una entrevista, por ejemplo, te preguntan una herramienta, mira, la verdad que yo no tengo ni idea, pero uno de mis valores es aprender, y quiero ir y quiero aprender. O, mira, la verdad que yo no tengo ni idea, pero uno de mis valores es la curiosidad. ¿Qué es eso? Porque yo quiero saber más, me encantaría poder saber más. Traten de siempre llevarlo en la dirección proactiva y no bloquearse. Rubén. Dale, no, perfecto, Erich. Avancemos entonces con el siguiente punto. Ya va un break, Erich. Es que me dejó aquí pensativo lo que comentó ahorita Ingrid. Dice Sí. que no se ven los puntos de abajo. No sé a qué se refiere ella, los puntos de abajo. O sea, me imagino que... Porque no lo estoy compartiendo todo. Ahora estamos en el punto 3. Vamos a ir al punto 3. O sea que aunque puedas ver el punto 3, ¿está bien? Alcanza. Lo que pasa es que no puedo agrandarlo todo para ver solo el 3, pero vamos a empezar Por el el tamaño de la 3. letra. Y el Por el tamaño, que... para que se vea grande, ¿no? No, para que se Entonces, vean todos. No se pueden ver los 6. Después se lo damos para que se lo bajen. Acá está el dale. punto. Este punto acá es el que terminamos. Pero acuérdense, una cosa muy importante acá es... Acá a la empresa no le importa todo lo que ustedes hicieron, si no conectan ustedes con los valores de la empresa y no exponen cómo los valores de la empresa le van a proveer valor. Y esto es algo de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El próximo paso, que es el paso 3. Rubén, adelante. Bueno, expone tu enfoque. Comenta tu punto de vista sobre el proceso de cambio. Comparte un enfoque práctico que utilices y ejemplos y cómo lo has aplicado. Bueno, esto es desde la experiencia, ¿no? De la experiencia, aquí nosotros, pregunta clave, pregunta que a muchos de nosotros como agilistas no siempre nos van a decir o nos van a preguntar y nos van ¿qué has hecho tú desde tu experiencia? ¿Qué buenas prácticas, herramientas o técnicas has aplicado en la gestión de cambio, en la transformación de cambio cultural organizacional? Y ahí es donde, bueno, tienes, eso sí, no extenderse tanto, ser muy explícito, muy puntual, explicar brevemente con las buenas técnicas, con las herramientas en que uno realmente lo ha podido lograr, ¿no? Porque esto es un logro. Y si no lo has podido lograr, decir también el por qué, ¿no? Resistencia al cambio, impedimentos, obstáculos. Bueno, hay que tener un foco muy transparente, muy claro aquí con el entrevistador, porque esa pregunta para mí siempre es clave, siempre la van a hacer en la entrevista. Ahí desde tu experiencia, Erich, ¿cómo te ha ido con esa respuesta? ¿O qué recomiendas cómo responder ahí al entrevistador? Bueno, primero que vi un typo, un error ortográfico acá a la derecha, que se los armé esto exclusivamente para acá. A ver si los corrijo y se los doy así, sin error. Bueno, miren, una cosa que es importante es, acá hay que discriminar entre habilidades y experiencias. Entonces, imagínense que yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben de SAFe? Y ustedes saben de SAFe. Y pueden decir sí, pero después tienen que conectar eso con una experiencia para que sea poderoso. ¿Qué es una experiencia? Es cómo un problema que está teniendo esa empresa yo lo puedo resolver con lo que sé.
Entonces la persona me dice, ¿vos sabés de Safe? Sí, claro que sé de Safe, soy experto en Safe. Puedo Scrum o lo que sea. ¿Cuál es el problema que querés solucionar? ¿O qué estás buscando? ¿O cuál es? O bueno, miren, el problema que yo tengo acá es que esto es un caos, no sé qué. Ah, mira, esto es un caos. Entonces yo tengo unas técnicas para la gestión de caos en las organizaciones que vienen de Safe o de Scrum o lo que sea, que las aprendí una vez en no sé dónde. Entonces, lo que tienen que ustedes es lo que se llama articulación de la propuesta de valor, que es agarren cualquier cosa que ustedes es una habilidad y conviertan esa habilidad en una experiencia memorable. Una experiencia memorable que es ayudar a esa persona que vea que una de sus habilidades les puede ayudar a resolver. ¿Cómo hacen eso? Bueno, tienen que hacer un punto de entrada. Un punto de entrada es cuando la persona les dice, por ejemplo, ¿saben de Scrum? Por supuesto, soy Scrum Master. ¿Cuáles son los problemas que tienen acá los Scrum Master? Contame un poquito cuál es el problema, por qué necesitas. Bueno, no, en realidad es que los Scrum Master acá, X cosa. Ah, mirá qué interesante, yo justo tengo una de las habilidades que aprendí. Entonces, ahí estamos moviendo, si se fijan, movemos desde habilidad, que no tiene mucho valor la habilidad. La habilidad es como un billete, ustedes pueden pagar, pero bueno, si ese billete no saben de qué país es, en realidad no vale nada, ¿no? Pueden traer un montón de billetes y son del juego el bancario o el financista, o como se llama en diferentes países. Entonces, lo que es importante acá es, cada vez que les pregunten por una habilidad, articulen la habilidad en una experiencia, tratar de sacar un poquito de información que me cuente cuál es el problema, y yo le voy a articular cómo esa habilidad resolvería ese problema. Rubén. Con eso que acabas de decir, Erich, la invitación aquí es que digamos siempre con la verdad cuál es la habilidad que nosotros realmente dominamos. No nos pongamos a inventar habilidades porque vamos a quedar en evidencia, ¿no? Entonces aquí la idea es que seamos muy transparentes con la habilidad que realmente desde la experiencia podemos aportarle valor a esa gestión del cambio dentro de la organización. No todos tenemos la misma habilidad, ¿no? Unos tienen habilidades más blandas, otros tienen habilidades más duras, pero la idea es que aquí seamos muy claros con eso, con el tipo de habilidad que tengamos y desde ese enfoque cómo llevarlo hacia la experiencia que hemos tenido y cómo lo vamos a proyectar a esta nueva organización. Y creo que acá es muy importante, miren, yo les voy a contar una historia. Yo hace como, no sé, como 10 meses atrás, estaba en San Francisco, me fui al aeropuerto, eran las 3 de la mañana, no había nadie en el aeropuerto, hacía un frío de morirse. Llegué, no había absolutamente nadie, estaba todo cerrado 3 de la mañana, el vuelo salía a 6:30, pero bueno, yo quería asegurarme que tenía todo, me llevaba la bicicleta, me iba unos días, entonces quería asegurarme que me llevaran todo. Y entonces viene una chica corriendo por allá lejos, 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 y viene y me dice, disculpame, es que no hay nadie en el aeropuerto, y me da un poco de miedo, y quería saber si me podía quedar acá cerca tuyo. Y digo, sí, no hay problema. Bueno, me puse a conversar. El hecho es que esta chica no conseguía trabajo hacía más de un año en Estados Unidos, lo cual es muy complicado de entender por qué, pero ahora les cuento por qué pasaba. Y ella estaba casada con un cargo muy alto de Apple. Entonces me dijo que no conseguía trabajo. Le digo, ¿y vos qué haces? Bueno, me dedico a la parte soy un product manager. Ah, bueno, qué bien. Mostrame tu currículum. Entonces me puse a conversar con esta persona a las 3:30 de la mañana. Imagínense, estaba redormido, pero fue muy interesante. Y empecé a ver que esta persona tiene una capacidad extraordinaria para conectar conmigo. Una empatía brutal tenía la persona. Y entonces en el currículum no hablaba de empatía. Y en el currículum tampoco hablaba de un montón de otras habilidades que después encontré. Entonces terminamos rearmándole el currículum con cosas que ella no sabía que tenía. Entonces una cosa que es muy importante aquí es pregúntenle a la gente que está afuera, que ha trabajado con ustedes, qué piensan ustedes. Que sean honestos, ¿no? Porque muchas veces esas habilidades que ustedes tienen, ustedes no saben que las tienen. Entonces es muy importante. Que después, bueno, esta persona me quería pagar un café, le dije, que vas a pagar un café, pero cambiamos todo el currículum. Entonces muchas veces como ustedes se ven de afuera no es como ustedes se ven de adentro. ¿Está bien? Entonces esto es muy, muy importante de tener en cuenta, porque el articular una propuesta de valor, ¿no? De mirar, esta es mi habilidad, cómo te puedo ayudar, también implica que ustedes tengan muy claro cuáles son sus superpoderes. ¿Está bien? ¿Algo más que quieras agregar en este punto de No, articular? está bien, Eris, totalmente de acuerdo, muy completo. Yo creo que lo demás también quedaron claros. Hasta ahora no han salido más preguntas así relevantes, podemos ir avanzando. Se están durmiendo. Vamos, ahora les corrijo el error No, con de esas historias ortografía. tuyas me hiciste recordar la película La Terminal.
Yo creo que te pasó la entrevista terminó y te quedaste No, caliente de pero la que muerte. fue, no, que no había nadie en todo el, no, nadie. Bueno, miren, ahora esto navega, debería decir, en vez de nagueva. Una cosa que es muy importante es después que conectaron con la persona, después que le explican cómo le dan valor con las habilidades, una cosa que tienen que tener mucho en cuenta acá son las habilidades de comunicación. Mientras ustedes están explicando eso, recuerden que ustedes están navegando el mundo de otra persona y otra organización. Ustedes son un invitado. Entonces, ustedes tienen que demostrar que les están dando valor. Entonces, lo que es muy importante acá es qué visión tienen ustedes de cómo ustedes, con esas habilidades, cuál es su visión, le daría valor a esa empresa. Yo me acuerdo, en una entrevista que yo fui, yo trabajé para una empresa europea que se llamaba, era algo con data, están en la NTT Data o algo así se llama. Creo que están en Latinoamérica también. Y un día trajeron al CEO de la empresa, había 200, 300 personas, y a mí la empresa me pareció una cagada, realmente. Entonces, nos llevaron a una habitación gigante, había 300 personas sentadas, y el CEO estaba hablando, estaba interesante la charla, y en determinado momento dijo, yo quiero saber qué piensan ustedes de la empresa. Yo levanté la mano, dije, mira, a mí me parece que esta empresa es una cagada, es súper burocrática, no tiene ni idea de agilidad, yo no me creo que sepa, pero he visto otras empresas trabajar donde saben más, y la verdad que a mí no me gusta nada la empresa cómo funciona. Y todo el mundo se dio vuelta a mirarme, y entonces el CEO también me miró y dijo, ¿y por qué estás acá? Y digo, porque yo tengo la visión de ayudar a todo el mundo a mejorar en esta organización de forma colectiva. Vamos a ser la mejor empresa en el país. Y la gente quedó en shock, bueno, empezaron a aplaudir. Pero entonces, ¿eso qué implica? Que ustedes tienen que tener una visión de cómo podrían ayudar a la organización en eso. Bueno, eso fue una experiencia muy anecdótica, ¿no? Pero ustedes tienen que lograr demostrar cómo la visión que ustedes tendrían si fueran parte de esa empresa podría ayudar a la organización. Vale, de acuerdo, Eris, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que comentabas ahorita, siempre tener una comunicación clara y asertiva y una buena escucha, ¿no? Es importantísimo. Aquí hay algo que nos está comentando Tito. Hola, ¿qué nos sugiere para la pregunta? Háblame acerca de tus debilidades, en el sentido de Sí. que no juegue en contra. Ah, eso está buenísimo. Está buenísimo. Les voy a dar un truco con eso. Las habilidades, usen siempre habilidades que sean empoderadoras. Y ustedes pueden decir, ¿cómo es eso? Miren, yo por ejemplo tengo una habilidad empoderadora que es una debilidad, que hablo mucho porque soy hiperactivo. Entonces una de las cosas que ustedes pueden decir es, una de las cosas que yo tengo que hablo mucho. Entonces yo estoy practicando para mejorar y dejar de hablar menos y escuchar, y estoy mejorando. Usen siempre la debilidad como algo que están ustedes utilizando para mejorar. Ujú. De acuerdo, También, Eris, por gracias ejemplo, ahí. no, a mí no me gusta trabajar de mañana. Una debilidad que no me gusta trabajar de mañana. Entonces me estoy levantando más temprano todavía para poder acostumbrarme, porque realmente traten de transformar la debilidad y no caer en la trampa en un empoderador de mejora. Ujú. Tal cual, tal cual. Dale, entonces avancemos, Erich, que el tiempo se nos está... Vamos a la G. Sí. Ahí baja un poquito para que se vea. Sí, perdón. Acá, Bajando. ahí. Ajá, ahí ya se ve, ahí ya se ve. Dale. Objetivos y resultados. Comparte tus principales logros y los resultados, impacto medibles, o sea, que los podamos medir, y lo que has conseguido con tus iniciativas de cambio. Proporciona métricas y análisis. Este punto a mí me parece valiosísimo porque en base a esto, ustedes saben que las métricas, los indicadores, reflejan el trabajo que realmente nosotros hemos venido construyendo. Si realmente es transparente, ¿no? Si realmente hemos conseguido con el objetivo y si realmente hemos tenido resultados claves. Entonces, esos logros siempre es bueno plasmarlos con ese tipo de ejemplos, ¿no?
Y sobre todo, si en este mundo de la agilidad, relacionarlos con métricas ágiles, ¿no? Métricas que estén ahí a nivel de equipo, a nivel de producto, a nivel de calidad, de excelencia, de motivación, de la felicidad de las personas. Eso es importante que siempre lo tengamos en evidencia para el entrevistador, se lo pongamos como un ejemplo, porque es lo que, de una u otra manera, lo que está viendo es la forma o la manera de que tú puedas plasmar y puedas entregar esas métricas que sean claras, transparentes y entendibles a los involucrados. Adelante, Eris. Sí, acá es importante algo que yo he hecho en muchas entrevistas que les puedo decir, pero tiene que ser presencial. Yo me llevaba una carpetita donde tenía todas las métricas de, por ejemplo, bueno, aumenté tal equipo, tanto, no sé qué, con dibujitos. Y entonces era una como sorpresa. Cuando me preguntaban, sacaba esas 3 hojas, las ponía arriba de la mesa y las esparcía. La ponía una a la derecha, una a la izquierda, una en el medio. La ponía para el lado de la otra persona si estaba enfrente mío y empezaba a hablar y con un lápiz iba apuntando, bueno, aquí, de aquí, no sé qué, y esto era una bomba, o sea, hacer eso era una bomba. Aumenté la productividad de esta empresa. Esta empresa fue interesante porque, y yo creo que quizás si tienen un ejemplo parecido en la empresa, yo podría ayudar con esto. Entonces ahí de vuelta empiezan a conectar de vuelta cómo podrían ayudar. Y si es una entrevista presencial, hacer eso, donde saquen y muestren algo visible, es una bomba. ¿No? ¿Y por qué no? Remotamente puedes Sí, compartir algún un logro. mural, por ejemplo. Sí, Exacto. sí. También es válido, siempre y cuando te permita, ¿no? A mí me encanta ver evidencia. Es bien. Claro, y si lo pueden poner visible, es buenísimo, con unos dibujitos, lo preparan, entonces, bueno, y van navegando, etcétera. Así es, tal cual. ¿Querés ir Y al próximo, al último esta paso? última que tienes aquí, esa me encanta. Esa se alinea mucho con Sí. lo que acabas de decir, que tú eres muy imperactivo. Tú eres una persona que siempre estás hablando, que hablas, que hablas. Bueno, ahí está. A mí también me pasa lo mismo. Y he pecado inocentemente por ser tan proactivo. Porque a veces tú te extiendes, hablas tanto que te paran, te detienen, te dicen, bueno, ya va, yo sé que estás muy emotivo, quieres expresar todo lo que sabes, y a mí me ha pasado. Entonces ahí te meten el freno. No sé si así te ha pasado en este punto, Erich, pero uno se emociona, ¿no? Uno se apasiona hablando de todo lo que tú sabes y quieres transmitir ese conocimiento, esa experiencia. A mí me pasó algo muy tragicómico. Yo me fui a una entrevista hace muchos años con una empresa llamada Vistaprint, que es una empresa americana en Barcelona. Yo vivía en ese momento, estaba en Madrid, me quería vivir a Barcelona y adoraba Barcelona. Y me acuerdo que fui a la entrevista, fue fantástico, me fui a Madrid, dije, qué bueno, voy a poderme alquilar un apartamento enfrente al mar. Yo ya me hacía viviendo en Barcelona. Y entonces fui a la entrevista y fue súper bien, me trajeron un montón de stakeholders, de personas, lo hicimos en inglés. Entonces saqué un juego, empezamos a jugar un juego, les encantó, y al final del juego me dijeron, ¿no nos podrías dar 10 minutos más para seguir practicando con el juego? Y yo dije, claro, sí, bueno, seguimos 10 minutos más. Bueno, ¿saben lo que pasó? Que después fue un poco tramposa, ¿no? Después me dijeron que no había pasado la entrevista porque yo iba a tener que tratar con gente que tenía muy poco tiempo y tenía que respetar los tiempos. Entonces, en ese momento debería haber dicho, bueno, miren, la entrevista termina acá en una hora. Estamos de acuerdo que si queremos seguir, todos nos ponemos de acuerdo. Hay que poner las reglas muy claras, ¿no? Siempre. Y esa entrevista no pasé en ese momento porque me extendí. Y esto mismo les pueden pasar cuando hablan ustedes, ¿no? De que se extienden más. Hay que ver mucho el estilo de comunicación de la otra persona también, ¿no? Entonces, muestren una de las formas que ustedes pueden mostrar siempre pasión es por tener algo superior a ustedes, ¿no? Yo quiero cambiar el mundo de las organizaciones. Yo siempre digo, hay que cambiar el mundo de las organizaciones. Yo quiero ayudar y tiene que ser un motivo noble. ¿Está bien? Entonces ustedes no solamente hablando expresan motivos nobles, sino si ustedes dicen yo quiero ayudar a líderes en la organización y que podamos conformar no sé, la próxima versión de lo que sea. O sea, traten de pensar un motivo noble. ¿Está bien? Pero lo que es muy importante siempre, y esto es algo que aprendí por muchos años y golpes, es que hay 2 cosas que es súper importante. La primera es lo que se llama humildad intelectual, de lo cual podríamos hablar por kilómetros, porque hay mucha ciencia, que es el hecho además de escuchar y ser receptivo, de me equivoqué y no tengo problema, me equivoqué, ay, qué bueno, me equivoqué, aprendí de eso. Y lo segundo es no ir en la arrogancia intelectual, ¿no? Que está a la orden del día con los coaches, y yo me sorprendo a muchos coaches de libros que hablo, tienen una arrogancia que es brutal. Miren, en este mundo
hay personas que son, que de repente tienen menos estudios que ustedes y saben 10 veces más de la vida que uno. Entonces, todo el mundo tiene algo que aprender de alguien más. Y esto es muy importante. ¿Está bien? Esto creo que es muy importante. Cuando hablen, siempre hablen. Y acá la gente se confunde humildad con ser asertivo. Asertivo que yo sé de lo que hablo, pero soy humilde. ¿Está bien? Entonces, ese balance es el que con los años uno tiene que ir aprendiendo para una entrevista. Tal cual, Erich. Aquí quiero, bueno, ya el tiempo se nos cumplió, pero en estos últimos minutos quiero hacer una pregunta en general y también ahí, Erich, para compartirla contigo. Muchas veces, cuando nos citan una entrevista, el time box siempre es de 30 minutos. Yo en muy pocas veces que yo veo un time box de 60 o un poquito más. A veces se extiende. Ahora pregunto, con todo lo que hemos visto, con las experiencias que hemos vivido en estas entrevistas, ¿ustedes consideran que 30 minutos es suficiente? Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a medir el tiempo, ¿no? Y por cada pregunta no extendernos, porque se nos va, perdemos la brújula, perdemos el tiempo, nos extendemos y sin querer queriendo nos están parando. Entonces nos estamos saliendo. ¿Creen que cuál es el time box ideal para estos tipos de entrevistas? Sobre todo la técnica, ¿no? No la primera, el que tiene acercamiento con el talent acquisition, porque eso es más que todo como para conocerse, pero la técnica que muchas veces ponen 30 minutos y me parece muy corta. ¿Qué opinan aquí? O tú, Erich, adelante. Una cosa que es importante, y el otro día hice una pregunta muy tramposa en el grupo y la gente decía, no, esto no puede ser, que yo puse, antes de dar feedback, como que utilizaran otros medios, den feedback sin decir una palabra, dije. ¿Está bien? No, como, no, no se puede dar feedback. A ver, el lenguaje se da no solamente por la voz y lo que dicen, de hecho es uno lo más bajo, en temas de porcentaje, solo un 35%, el resto se da por lenguaje corporal, etc. Entonces, cuando tengan una entrevista de poco tiempo, utilicen un montón de herramientas, pueden usar un mural, mostrar un mural con ciertas cosas, unos dibujos, una imagen dice más que 1000 palabras, utilicen diferentes recursos cuando tengan poco tiempo. Sí, bueno, a mí también me parece importante eso que tú dices en las entrevistas. Muchas veces les preguntan, ¿tienes alguna pregunta? Si a mí cuando me preguntan a mí, yo lo primero que digo es feedback, retroalimentación. O sea, es bueno llevarse el feedback, retroalimentación, porque muchas veces a nosotros no nos dan feedback. Entonces no sabemos cómo nos fue, si nos fue bien, si nos fue mal. Es importantísimo. Y la invitación también a ustedes que la hagan, sobre todo cuando es la entrevista técnica. Pidan feedback. Es importantísimo porque eso son críticas constructivas. Eso nos ayuda a mejorar. Siempre a tener un plan de mejora para las próximas entrevistas. Es importantísimo. Bueno, Perdón, y que no les ataque el ego, ¿no? Porque también hay feedback de gente que no vale nada, hay feedback de gente que me ataca mi ego, pero mantengan el ego siempre. El ego no es una buena persona que les consulte. A veces puede ser amigo, pero digamos que el 99% es el enemigo. y sobre todo el autoestima, aparte del ego, la autoestima, tu estado emocional. Así el feedback sea un poquito duro para la persona, o sea, tómelo como algo de mejora, como para mejorar. No lo vean mal, no se frustren. Adelante, Camilo. Tienes la mano levantada. Sí, mi pregunta ¿es bueno pedir el feedback en el momento de terminar la sesión, la entrevista? Eso lo hablábamos y lo hemos hablado varias veces y hemos dicho ese tema de Ujú, dame tu feedback, ¿sí? O sea, me gustaría que ujú. todas las empresas en el momento que uno haga una entrevista o que uno sea el entrevistador, le den a uno como ese feedback, ¿sí? De por Yo qué lo sí, el aplico, por qué Camilo. no. Dime. Yo lo aplico. Cuando yo he entrevistado, yo doy feedback. Si no me lo piden, yo lo doy. Es importante que la persona no se vaya con los ojos cerrados o se vaya sin una información. ¿Cómo me fue? O sea, mucho de lo que estamos aquí hemos hecho entrevistas y creo que lo más incómodo que hemos vivido es irnos sin saber cómo nos fue. Y esperar el famoso correo cuando te dicen, ¿cómo es que te dicen? No me llames, yo te llamo. No, el otro que es el que duele más. Gracias por tu tiempo, creemos en tus habilidades, en tus capacidades, pero tu hoja de vida será guardada en nuestra base de datos, te tomaremos en cuenta hasta el 2030, 2040, no sé, después de Cristo, y a ver si te llaman, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece tan importante el feedback. O sea, yo digo, tienen que darte feedback para llevarte algo y para saber realmente si te fue bien o si te fue mal. Y
la incertidumbre y las expectativas te bajen. Si no, te vas vendado. Entonces, si me preguntas a mí, es importante, yo sí lo hago. Yo la entrego y yo la pido. Que si a mí me están entrevistando, también yo pido feedback. Y no en la primera, porque recuerda que aquí hay varios filtros, ¿no? El talent acquisition, el técnico. En la parte técnica es la más importante para mí. Ahí dame feedback, si realmente estás cómodo con mis conocimientos y mi experiencia. Y ya después te mandan entonces a la última, ¿no? A la última entrevista. Mira que es Una cosa el importante, assessment. Edwin, hay una cosa importantísima, que hay una técnica que es buenísima, yo lo hablaba en el Leading Exponential Change, que es una forma positiva de pedir feedback, es básicamente vos preguntás, si la entrevista no fue perfecta, ¿cómo la haría perfecta? ¿Está bien? Esta es una pregunta que es importante también, porque les permite a ustedes encauzar dentro de una pregunta que puede ser negativa o para muchos algo positivo. Y de hecho es un poquito más largo el framework, pero con esa pregunta ustedes tienen bastante, porque ustedes pueden allí saber si no fue perfecta, cómo la harías perfecta. Y hay gente que se queda pensando, mira qué interesante esta pregunta. Bueno, de repente hasta les ayuda a conseguir el trabajo. Pero una cosa que es muy, muy importante es cuando hacen todo esto, es que ustedes tengan en cuenta tratar de hacer un reframing de algo que sea positivo, no de, bueno, comentame cómo me fue, cómo te fue de que, o sea, pero si ustedes le dan un marco, si no fue perfecto, ¿cómo lo haría perfecto? Ya está indicando algo, un criterio de calidad. Tal cual, tal cual. Muchos de los que están aquí creo que están en el grupo de entrevistas de empleos de la comunidad, ¿verdad? Bueno, la invitación es que lo que acabamos de ver el día de hoy, vamos a llamarlo como la segunda parte, el segundo capítulo de lo que comenzamos la semana pasada con Yoko. La próxima semana, en el grupo de entrevistas, vamos a comenzar a hacer las prácticas de entrevistas. Vamos a simular entrevistas reales, con preguntas como el ejemplo que Erich nos puso en el framework en la noche de hoy, que nos compartió. Yo no sé, Erich, ahí sí nos ayuda. Bueno, yo lo tengo, yo lo voy a compartir por el grupo de No, entrevistas. ya le estaba corrigiendo un error de ortografía que tenía, bueno, un typo era. Entonces ahora mismo lo voy a compartir en el grupo para que lo tengan y lo puedan, ya lo puedan tener. Y también la herramienta que compartiste de los países, la comparación. Eso ya lo tienen ahí abajo. Ya lo pusieron. Excelente, Sí. excelente, porque eso nos ayuda bastante. Y cuando comencemos a hacer las prácticas, la próxima semana del grupo de entrevistas, nos enfocamos bajo esa línea que nos compartió Erich en la noche de hoy. Y todo lo que está ahí para que estemos mucho más preparados. Yo creería que con todo lo que estamos viendo aquí, cuando se nos presenta una entrevista real, o sea, si no la pasamos es porque realmente algo pasó. Pero tenemos que pasar la entrevista, tenemos que tener éxito, tenemos que tener éxitos y poder lograr. Bueno, si no pasan, puede ser que yo siempre digo, ¿no? Eso es como uno cuando estaba soltero, iba a una discoteca y conocía a alguien y no le gustaste a la otra persona. Y muchas veces que no le gustaste es que no encajás con lo que la empresa quiere. De repente la empresa quiere a alguien que se prostituya y trabaje 28 horas al día y ustedes dicen, no, esta persona no se va a prostituir en mi empresa. Entonces recuerden que ustedes no pierden nada por no pasar una entrevista, porque muchas veces las agendas ocultas de las organizaciones son muy complejas. Entonces, no les afecte el ego. Acuérdense que a veces hay que pasar mucha agua bajo el puente para que al final se encuentre el agua cristalina. Sí, tal cual. Ariani, respondiendo a la pregunta que me haces, yo creo que tú estás en el grupo principal de la comunidad, ¿no? Donde habemos casi 700 personas. En la parte de grupos, en la parte de arriba, están todos los grupos y vas a ver uno que dice entrevista de empleos, ¿ok? Si no lo ves, yo te ubico más tarde o mañana tu nombre y te agrego ahí a grupos. Es entrevista de empleos. Ahí está, ok, excelente, dale, chévere. Bueno, comunidad, 8 y 8 minutos de la noche, ya se nos cumplió el time box. Bueno, vamos a dar 5 minutos más. Si alguien quiere aportar algo, preguntar todo lo que hemos compartido, lo que hemos hablado, alguna experiencia, alguna duda, inquietud, la invitación que vayamos activando también las cámaras para nuestras respectivas selfies del primer webinar del mes de mayo. Y bueno, ¿no? Si alguien quiere aportar algo, adelante. Estamos aquí en Hola, confianza. ¿cómo están? Hola, Yeli, buenas noches. Bien, bienvenida. Adelante. Tengo una pregunta porque siento que me identifiqué con Eric con respecto a hablar mucho y extenderme y probablemente pierda el foco. Pues la persona ya como que, bueno, ya corta, para.
¿Cómo qué tips has implementado Ah, para tengo uno mejorar? buenísimo que va a cambiar tu vida. Lo desarrollé y de hecho lo menciono en el libro, en el Líderes con ella Chase. Es un tip que te va a cambiar la vida y que hace que cualquier hiperactivo le vaya bien. Pero ahora me tengo que ir, entonces les comento luego otro día. No, mentira. Miren, el tip es, se ponen una libreta y cada vez que les den ganas de hablar, escriban lo que está diciendo la otra persona, las ideas principales. Anden siempre con una libreta, eso les va a cambiar la vida. Para un hiperactivo, el sistema de la libreta, de obligarse a escribir lo que la persona y prestar atención qué palabra y escribirlo, les frena muchísimo. Así que usen en la libretita y funciona fantástico. Igual, Yeli, a mí también me ha pasado eso que tú comentaste. Es bueno tener en cuenta el tiempo. Yo esta mañana, más temprano, le comentaba a Erich no extenderse más de 2 minutos. Él me decía, no, 2 minutos es mucho, 1 minuto es suficiente. En 1 minuto puedes decir muchas cosas, pero bueno, eso depende, ¿no? De lo que... Y ahora, si el entrevistador te hace más preguntas, dame más detalles, ahí te extiendes, pero de una manera mucho más prudente, ¿no? No es extenderse tanto porque siempre nos van a parar. Ujú. Súper, muchísimas gracias. Dale, ¿alguien más comentarios, preguntas, dudas, inquietudes? No, yo quería agregar algo. Hola, Hola, Diana, ¿cómo ¿cómo estás? están? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, muy chévere el webinar. De pronto, una cosita para agregar, y es que yo estoy en Canadá, en Estados Unidos pasa algo, y lo digo porque me frustré, mandé muchísimas aplicaciones y no me llamaban. Entonces, algo que es importante es que acá siempre hay un software que primero hace ese filtro. Entonces, alguien me decía después, tienes que poner las palabras que son claves que ellos colocan en el job description para que luego pases el siguiente filtro, porque si no, sencillamente nunca te llaman a la entrevista. Entonces yo no sabía, el software es el Match, y claro, ahí ya empecé a tener entrevistas. Entonces como es importante porque a veces uno no sabe, y pues en mi caso llegué a decir, pero ¿qué está mal conmigo? Entonces, como que siempre tengamos en cuenta eso. Si van a aplicar, por ejemplo, para Canadá o Estados Unidos, no sé en otros países, pero acá Eso es súper importante lo que decís. Y sabes que me había olvidado esa parte de que siempre hay que adaptar el currículum a la posición y copiar y pegar algunos de los textos. Pero además, muy importante es, en Canadá, sobre todo, por ley no pueden poner ni foto, ni fecha de nacimiento, ni tampoco género. ni la ¿No dirección. bien? Ni la dirección. En Inglaterra no hay ley, pero se asume que es así. Nadie pone ni foto, ni género, ni fecha de nacimiento. Y yo, por ejemplo, me niego a poner foto mía y fecha de nacimiento y todo eso, tampoco lo pongo. Y cuando yo mandaba a España, a mí no me llamaba a nadie. Y bueno, que prefería que no me iba a prostituir de que me miraran la foto y dijeran a este hombre lo vamos a llamar. Entonces eso es muy importante. Y además hay ciertos formatos dependiendo del país. Sí, y fíjate que sonaba tan ridículo que si algo así como que si en el job description aparece 3 veces management, alguien me decía, ponlo 3 veces en tu hoja de vida. Y yo decía, ¿en serio a ese nivel? Y me decía, haz el Y bueno, lo que ensayo, pasa es que pásalo por el software y verás que sube el para el puntaje en software es Match. así, Y sí. es así. Es que todo puede ser ridículo, ¿no? Para mí, por ejemplo, comerme una arepa a las 8 de la mañana puede ser rarísimo, para otra gente puede ser común. Entonces, cada cultura tiene sus cosas. Gracias. Gracias, Bueno, Diana, Eric. pero muy chévere, muchas gracias. A ti, Diana, por participar. Jonathan, adelante. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Decir algo, Jonathan? No, era en línea con lo que decía Diana ahorita. Creo que de hecho lo comentamos la vez pasada de optimizar las hojas de vida y aparte de utilizar palabras clave, es que efectivamente hay unos templates que estos robots leen con mucha más facilidad. Les recomiendo que googleen porque hay unos templates donde la información va dispuesta de cierta manera que el robot la capta mucho más fácil. Ah, y una cosa importante, ahora tenemos un montón de herramientas que detectan cosas escritas con chat GPT-3 o 4. Entonces tengan cuidado, si van a hacer algo así, está bien, nadie le dice que no lo usen, pero cámbienlo, porque si no, pónganle un poquito de inventiva, o sea, creen algo y después lo retocan, ¿está bien? Sí, sí, obvio. No vamos a dejar eso como nos lo dice el chat. Si no nos ponemos en evidencia, nos descubrimos. Pero, O pero sea, eso, ¿sabes qué? El que dice nunca voy a hacer algo, al final termina a las 3 de la mañana haciendo el currículo que lo tiene que mandar y dice adelante. se lo pide el chat GPT.
Está bien. Bueno, vamos activando las cámaras para ir tomando la foto porque ya nos fuimos 15 minutos. Karina, ¿me ayudas con la foto, Karina? Sí, perfecto. Ahí aprovechamos entonces. Y a ver, Dale, ya damos están unos activando. Excelente. segunditos. Dale, Dale unos perfecto. minutos. Pamir, saludos. Ahí vamos. Dale unos minutos. A ver, ya van activando poco a poco. ¿Dónde está Karina? Que te perdí. Ah, ya te vi. Bueno, dale. ¿Tú haces el conteo o lo tomas allá? No sé. Sí, hago un conteo. Vamos con la primera. Ahí está. Vamos. Ahora unos minutos que me falta. Y perfecto. Qué bien. Bárbaro. Bueno, Ahí estamos gracias, todos. Karina. Gracias. No, estamos Bueno, todos. comunidad, la invitación el próximo martes. El próximo martes vamos a tener un tema de Kanban. Vamos a medir métricas dentro de Kanban. Quedan todos cordialmente invitados. Una persona de Argentina, un trainer de Argentina reconocido. Así no voy a decir todavía el nombre. El jueves publicamos el registro, así que quedan cordialmente invitados. Erich, el agradecimiento y las gracias por haber aportado este espacio, este pequeño espacio para la comunidad. De verdad que fue un complemento. Por ahí yo leí algo de Ingrid, una sección de hoja de vida. Ingrid con Jonathan en el grupo de entrevistas, la semana pasada lo hicimos y la semana que viene vamos a volver a retomar ese tema. Entonces, si no estás en el grupo, te invito a que ingreses al grupo para que ahí revisemos el tema de la hoja de vida, porque yo creo que falta reforzar un poquito más ese tema, la parte de la hoja de vida de cada uno de nosotros, ¿ok? Bueno, equipo, a todos una feliz noche, feliz inicio de semana, fin de semana largo, se cuidan y nos volvemos a ver la próxima semana. Fuerte abrazo. Hasta Hasta la luego, próxima. buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchas Feliz gracias. noche. Buenas noches.